Noches de terror en Taxco. A veces, cuando la luna se esconde detrás de las nubes y las calles de Taxco se sumergen en un silencio profundo, mi mente vuelve a esa noche. No fue una noche cualquiera, fue el inicio de mi descenso hacia un abismo del que aún intento escapar. Esta historia, mi historia, no comienza con un encuentro fortuito ni con la decisión de tomar un atajo desconocido. No, todo empezó con un regreso, el mío. Había estado fuera de Taxco por más de una década, la vida en la ciudad con sus ruidos constantes y su cielo siempre gris. Había borrado casi por completo los recuerdos de mi pueblo natal, con sus calles empedradas y sus casas blancas abrazadas por la vegetación. Pero la muerte de mi madre me obligó a volver, a enfrentarme no solo a la pérdida, sino también a los fantasmas de un pasado que creía olvidado. El funeral transcurrió entre abrazos vacíos y palabras de consuelo repetidas hasta el cansancio. Fue después, cuando la última luz del día se desvanecía y los últimos visitantes se marchaban, que decidí dar un paseo por las viejas calles, buscando algo de paz o quizás buscando respuestas. Fue entonces cuando lo vi. Un taxi antiguo de esos que ya no circulan, aparcado justo frente a la plaza principal. El conductor, un hombre de edad indefinida, con una mirada que parecía atravesar el alma, me observaba con curiosidad. ¿Necesita un viaje, amigo? Su voz, sorprendentemente cálida, rompió el hechizo de nostalgia que me envolvía. Quizá fue la necesidad de huir de mis pensamientos, o tal vez la extraña comodidad que encontré en aquellos ojos, pero sin dudarlo, asentí y me subí al vehículo. «Lléveme a las afueras hacia el mirador», indiqué, esperando encontrar en la soledad de la noche el alivio que mi corazón anhelaba. El viaje transcurrió en silencio. Taxco, con sus luces tenues y sus sombras alargadas, parecía una ciudad sacada de otro tiempo, de otro mundo. Fue al llegar al mirador cuando las cosas comenzaron a torcerse. El motor del taxi se apagó, y en el silencio que siguió, el conductor se volvió hacia mí con una sonrisa que heló mi sangre. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo, su voz ahora cargada de una urgencia que no entendía. «¿Por qué?», logré preguntar, aunque una parte de mí no quería conocer la respuesta. El conductor señaló hacia el valle que se extendía bajo nosotros, donde una niebla espesa comenzaba a elevarse, moviéndose de manera que no parecía natural. «Esa niebla trae cosas consigo», continuó, y aunque sus palabras carecían de sentido, algo en la atmósfera cambiante me decía que no eran simples fantasías. El frío se intensificó, y en el aire se materializaron formas, susurros que no pertenecían a este mundo. Antes de que pudiera reaccionar, el conductor arrancó el taxi y descendimos a toda velocidad por la carretera serpenteante. Miré hacia atrás y a través de la neblina vi figuras retorcidas, sombras de algo que alguna vez fue humano, extendiendo sus manos hacia el lugar donde habíamos estado. El resto del viaje fue un torbellino de curvas cerradas y palabras entrecortadas. El conductor, cuya calma inicial se había transformado en una tensión palpable, comenzó a revelar la verdadera naturaleza de Taxco, de su gente y de la neblina que, según él, era una barrera entre mundos, un velo que se adelgazaba con cada luna nueva. «No todos pueden verla, y de los que pueden, no todos vuelven», explicó, lanzándome una mirada que sugería que había mucho más bajo la superficie de sus palabras. «Usted ha vuelto después de muchos años, y ella lo ha notado», concluyó con un tono que no admitía réplicas. Mi mente luchaba por darle sentido a sus palabras, pero algo dentro de mí, una parte que había sido suprimida y olvidada, comenzó a recordar, a conectar fragmentos de memoria, sombras susurrantes en mi habitación de niño, desapariciones inexplicables en el pueblo y una sensación constante de estar siendo observado. Al llegar al centro de Taxco, el taxi se detuvo con tanta brusquedad que casi golpeó el tablero. «Este es el final de mi camino»,
anunció el conductor, su mirada fija en algún punto más allá de la oscuridad. Pero recuerde, no todos los que caminan por estas calles pertenecen al mundo que conoce. Sin esperar mi respuesta, abrió la puerta y desapareció en la noche, dejándome solo con mis pensamientos y una sensación creciente de pánico. Sabía que no podía quedarme allí, pero la idea de adentrarme en las calles, sabiendo lo que ahora sabía, me paralizaba. Tomé una profunda respiración y salí del taxi. Las calles estaban desiertas, bañadas por la luz de las farolas que parecían parpadear al ritmo de mi acelerado corazón. Cada sombra parecía esconder un peligro, cada rincón un secreto oscuro. Continué caminando, guiado por un instinto que no sabía que poseía, evitando la neblina que se arrastraba por las esquinas, esquivando las miradas que sentía clavadas en mi espalda. Sabía que debía encontrar un lugar seguro, un refugio, antes de que la noche avanzara más. La memoria de mi infancia me guió a través de las calles enrevesadas, llevándome hacia una vieja iglesia que, según recordaba, siempre había sido un lugar de paz y seguridad. Las grandes puertas de madera estaban cerradas, pero al empujarlas, cedieron con un quejido, permitiéndome entrar. Dentro, la oscuridad era casi total, rota solo por la luz de la luna que se filtraba a través de los vitrales. Me dirigí hacia el altar, buscando algún tipo de consuelo en aquel lugar sagrado, pero en lugar de paz encontré algo que nunca hubiera esperado. Ante el altar, arrodillado y envuelto en una capa de oraciones silenciosas, estaba un hombre que reconocí al instante, aunque los años habían dejado su huella en él. Era el padre Emilio, el sacerdote que había guiado los destinos espirituales de Taxco desde mi infancia. Me acerqué con cautela, temeroso de interrumpir su meditación, pero al oír mis pasos levantó la vista. Sus ojos, cargados de un conocimiento profundo y oscuro, se fijaron en mí. «Has vuelto», dijo con una voz que resonó en el silencio de la iglesia. «Y con tu regreso, ellas también». No necesité preguntar a quiénes se refería. Las sombras, las figuras en la niebla, todo comenzó a encajar. «¿Qué está pasando en Taxco, padre? ¿Qué es esa niebla?». Mis preguntas brotaron en un torrente, impulsadas por el miedo y la necesidad de entender. El padre Emilio me señaló que me sentara a su lado. La historia de Taxco es antigua, más de lo que la mayoría de sus habitantes comprende. Esta tierra está marcada, bendecida y maldita al mismo tiempo. La niebla que has visto no es más que el velo que separa nuestro mundo del suyo, de las almas que no pueden encontrar la paz, de los espíritus que vagan con deseos inconfesables. Escuché, absorto, mientras el padre Emilio narraba la historia oculta de nuestro pueblo, de rituales antiguos y pactos olvidados, de cómo cada generación había luchado y a menudo fallado en mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad. ¿Por qué yo? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera contenerla. ¿Por qué tengo que enfrentarme a esto? El padre Emilio posó su mano sobre la mía. Su tacto era inesperadamente cálido. «No es una cuestión de elección», explicó. «Es una cuestión de destino. Tu familia ha estado más entrelazada con la historia de Taxco de lo que imaginas. Tu regreso no es una coincidencia, es un llamado». La idea de un destino preescrito nunca había formado parte de mi visión del mundo. Siempre había creído en el azar, en la elección. Pero allí, en la penumbra de la iglesia, con las palabras del padre Emilio resonando en el aire, algo cambió dentro de mí. «¿Qué debo hacer?», pregunté, la resignación mezclándose con una determinación naciente. «Debes enfrentarte a la niebla, pero no solo. Debes encontrar el orbe de luz, un artefacto sagrado que tu familia custodió durante generaciones. Está perdido, pero no inalcanzable. Él tiene el poder de disipar la oscuridad, de sellar el velo que se ha debilitado». La búsqueda me llevó a través de calles que ahora veía con nuevos ojos. Cada sombra, cada rincón, parecía esconder pistas, secretos esperando ser descubiertos. La noche avanzaba y con ella la niebla se hacía más densa, más osada.
Recordé las historias de mi abuela, los cuentos susurrados al calor de la chimenea, historias de valentía y magia, de un orbe brillante capaz de dispersar las sombras más profundas. Nunca imaginé que esos cuentos infantiles serían la clave para salvar mi alma y la de Taxco. La pista final me llevó al cementerio, un lugar que siempre había evitado, incluso en la luz del día. Pero ya no había lugar para el miedo. Mi destino estaba en juego. Entre tumbas olvidadas y lápidas desgastadas, encontré la cripta de mi familia. Con manos temblorosas, desplacé la pesada losa que sellaba la entrada. Dentro de la cripta, el aire estaba cargado de una energía que erizaba la piel. Allí, en un altar de piedra, yacía el orbe de luz, su brillo tímido pero constante, como una promesa de esperanza. Al tomar el orbe en mis manos, sentí una oleada de poder, una claridad de propósito que nunca antes había experimentado. Sabía lo que debía hacer. Salí de la cripta y me enfrenté a la niebla, que ahora parecía retorcerse y aullar con una furia desesperada. Con el orbe en alto, avancé, sintiendo cómo la oscuridad retrocedía ante su luz. Las sombras, las figuras en la niebla, se disolvían al contacto, liberando susurros de agradecimiento, liberándose de su tormento eterno. La batalla fue larga y cada paso exigía todo lo que tenía, pero al final, la madrugada trajo consigo un nuevo día, y la niebla se disipó, dejando a su paso un Taxco transformado, liberado de la oscuridad que lo había consumido durante demasiado tiempo. La gente de Taxco despertó a una mañana diferente. Algunos hablaron de un sueño compartido, otros de un milagro. Yo sabía la verdad, pero la guardé dentro de mí, un secreto sellado por la luz del amanecer. El padre Emilio me encontró al pie de la iglesia. Su mirada ahora llevaba un brillo de alivio. «Has hecho lo que muchos no pudieron», dijo simplemente. No necesitábamos más palabras. La paz en su rostro decía todo lo que necesitaba saber. Con el orbe de nuevo seguro, mi mirada se dirigió hacia el horizonte, hacia las nuevas posibilidades que esperaban. Taxco, mi hogar, había sido devuelto a la luz, y aunque el camino que me esperaba era incierto, una cosa era segura: ya no caminaría solo. El taxista y el pacto diabólico en Querétaro. No siempre fui así. Hubo un tiempo en que la vida era simplemente una serie de días soleados, intercalados con las lluvias propias de Querétaro. Pero esas noches, esas innumerables noches tras el volante, cambiaron todo. A veces me pregunto si realmente ocurrió o si ha sido un sueño febril, una pesadilla de la que aún espero despertar. Pero entonces veo las cicatrices, siento el frío persistente en mis huesos y sé que fue tan real como la desesperación que ahora consume mis días. Todo comenzó una noche ordinaria, una de tantas en las que recorría las calles buscando pasajeros. La ciudad de Querétaro, con su rica historia y sus calles adoquinadas, siempre tenía historias que contar, pero yo rara vez prestaba atención. Esa noche, sin embargo, la ciudad parecía susurrarme secretos a cada vuelta, cada sombra parecía alargarse más de lo normal, y cada farol proyectaba una luz que parecía menos reconfortante y más inquisidora. Recogí a mi primer pasajero cerca de las 10. Una mujer joven, con una mirada que parecía llevar el peso del mundo. Me dijo que la llevara a las afueras de la ciudad, a una parte que rara vez visitaba. A lo largo del camino habló poco, pero cada palabra parecía cargada de un dolor inmenso. Quise preguntar, quise ofrecer consuelo, pero algo en su mirada me detuvo. Había una resignación, una aceptación de un destino que no me atrevía a comprender. La dejé en una casa vieja, desgastada por el tiempo y los elementos, pero con una presencia que erizaba la piel. Ella pagó con un billete antiguo, demasiado viejo para ser reciente, y antes de que pudiera darle el cambio, se había desvanecido en la oscuridad de la estructura. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre al final de la calle, parado bajo la luz parpadeante de un farol, mirándome fijamente.
Había algo en él que gritaba peligro, pero también una promesa, una oferta que mi corazón cansado no podía ignorar. Mi vida hasta ese momento había sido una serie de decepciones y sueños rotos. ¿Y si él tenía las respuestas? ¿Y si él podía cambiar mi destino? Me acerqué, impulsado por una mezcla de miedo y fascinación. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz menos firme de lo que hubiera querido. Alguien que puede darte todo lo que siempre has deseado, respondió con una voz que parecía resonar directamente en mi alma. Pero todo tiene un precio. No recuerdo haber aceptado, pero las semanas siguientes fueron un torbellino de éxito y fortuna. Mis deudas se esfumaron como por arte de magia, y cada pasajero que recogía dejaba propinas que parecían más generosas de lo normal. Pero con cada bendición, una parte de mí se oscurecía, se endurecía. Empecé a ver sombras donde antes no había, y cada noche los sueños se volvían más intensos, más aterradores. Fue entonces cuando empecé a notarlos, los pasajeros que no reflejaban en el espejo retrovisor, los que susurraban direcciones que no aparecían en ningún mapa. Cada viaje con ellos me dejaba exhausto, vacío, como si cada milla recorrida me robara un pedazo de mi alma. No puedo decir cuándo exactamente me di cuenta del precio de mi nueva vida, de la naturaleza exacta del pacto que había sellado. Pero una noche, mientras un pasajero susurraba una dirección que heló mi sangre, supe que no había vuelta atrás. Había sellado mi destino, y no había escapatoria. Los días se convirtieron en una neblina de terror y arrepentimiento. Los espejos comenzaron a ser mi enemigo, mostrando un rostro que ya no reconocía, ojos que habían visto demasiado. Y él, el hombre del pacto, se convirtió en una presencia constante, un recordatorio de mi eterno error. Ahora, mientras escribo esto, sé que mis días están contados. He intentado encontrar una salida, un modo de deshacer lo hecho, pero cada intento solo profundiza mi desesperación. Esta ciudad, con sus leyendas y sus misterios, ahora me parece una prisión de la que no puedo escapar. Pero dejo esta historia, este testimonio, como una advertencia para aquellos que puedan ser tentados como yo lo fui. El precio de los deseos cumplidos puede ser más alto de lo que jamás puedas imaginar, y algunas carreteras, una vez tomadas, no tienen retorno. La desaparición del taxista en Veracruz. No recuerdo la última vez que dormí una noche entera. Desde aquel día, el sueño se convirtió en un lujo que mi mente decidió que ya no podía permitirse. La gente dice que el tiempo lo cura todo, pero hay heridas que, lejos de cerrarse, se convierten en abismos que consumen cada momento despierto. Estoy escribiendo esto no porque espere que me crean, sino porque necesito que alguien, en algún lugar, comprenda lo que sucedió. Esto no es una confesión, es una advertencia. Mi nombre es Luis Alfonso Rivera. Durante más de 20 años, mi vida giró en torno a las calles de Veracruz. Conocía cada callejón, cada atajo y cada rostro que vagaba a altas horas de la noche. La ciudad, con su brisa marina y su bullicio constante, era más que un hogar, era mi cómplice, mi vida. Ser taxista no era solo mi trabajo, era mi identidad. Pero eso fue antes de que el vacío se instalara en mi existencia como un pasajero no invitado, antes de la desaparición de Marco, mi amigo y colega. Todo comenzó una noche típica de sábado, con la ciudad vibrando al ritmo de la música y las risas. Marco y yo solíamos competir para ver quién llevaba a más pasajeros a sus destinos. Él siempre tenía historias que contar, algunas reales, otras probablemente inventadas, pero siempre entretenidas. Aquella noche, sin embargo, su rostro mostraba una palidez inusual. Sus ojos estaban hundidos y su habitual sonrisa se había esfumado. «¿Qué te pasa, Marco? ¿Te sientes bien?», pregunté, preocupado por su apariencia. Él me miró y por un momento vi un destello de miedo en sus ojos. «Estoy bien, Luis. Solo no dormí bien anoche, nada serio», respondió con un tono que intentaba ser convincente, pero sus palabras estaban teñidas de inquietud. Decidí no presionar más, pensando que quizás solo había tenido una mala noche. Nos despedimos y cada uno continuó con su jornada.
Esa fue la última vez que vi a Marco. La noticia de su desaparición se esparció como un reguero de pólvora. Al principio todos pensamos que tal vez había tomado unas vacaciones sin avisar, pero eso no se parecía a él. Marco era un hombre de rutinas, alguien que valoraba la camaradería y el sentido de comunidad que compartíamos los taxistas. A medida que pasaban los días, la esperanza de encontrarlo con vida se desvanecía. La policía no tenía pistas, no había testigos, y lo más desconcertante era la ausencia de su taxi. Era como si él y su vehículo se hubieran evaporado en el aire húmedo de Veracruz. Impulsado por una mezcla de culpa y desesperación, comencé mi propia investigación. Recorrí las rutas que solíamos compartir, hablé con innumerables personas, visité lugares que ni siquiera sabía que existían en los confines más oscuros de la ciudad. Pero cada esfuerzo terminaba en más preguntas que respuestas. Fue entonces cuando recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Si quieres saber lo que le pasó a Marco, ven al viejo muelle a medianoche, ven solo. Mi corazón se detuvo. La racionalidad me decía que era una trampa, pero la desesperación y la necesidad de saber superaban cualquier sentido de precaución. La noche en que decidí ir al muelle, la ciudad parecía diferente. Las calles estaban inusualmente desiertas, la brisa marina traía consigo un frío que se colaba hasta los huesos y el sonido de las olas chocando contra el muelle sonaba como lamentos distantes. Cada paso que daba hacia aquel lugar me llenaba de un terror que nunca había experimentado. Pero necesitaba respuestas, necesitaba saber qué le había sucedido a mi amigo. Lo que encontré esa noche cambió mi vida para siempre. No solo descubrí la verdad detrás de la desaparición de Marco, sino que también me enfrenté a una realidad que nunca pensé posible, una realidad que desafía la comprensión y que me ha dejado marcado de maneras que aún no puedo entender completamente. Ahora, mientras escribo esto, siento la necesidad de contar todo lo que ocurrió, cada detalle, cada momento de terror, con la esperanza de que, de alguna manera, pueda prevenir que esta pesadilla se repita, porque lo que descubrí en el viejo muelle de Veracruz no era solo el destino de mi amigo, sino una oscuridad que se esconde en las sombras de nuestra cotidianidad, esperando pacientemente su próximo momento para emerger. La noche estaba particularmente oscura, como si el mismo cielo hubiera decidido ocultar sus estrellas y dejar a la ciudad sumida en una oscuridad más profunda que la habitual. El viejo muelle se extendía ante mí. Sus tablones crujían bajo mis pies. Un recordatorio constante de la fragilidad de mi situación. No había vuelta atrás. Cada paso me acercaba más a la verdad, o a mi final. A medida que me acercaba al final del muelle, mi mente jugaba conmigo, proyectando sombras y figuras que se desvanecían tan pronto como intentaba enfocar mi vista en ellas. «Marco», susurraba con la esperanza de una respuesta, pero solo el eco de mi voz me devolvía el saludo, mezclado con el murmullo de las olas. Entonces lo vi. Un bulto oscuro, casi indistinguible de la noche, se encontraba al final del muelle. Mi corazón latía desbocado, cada latido un martillo golpeando mi pecho. «Marco, ¿eres tú?», pregunté, mi voz temblorosa desafiando el silencio. No hubo respuesta. Me acerqué paso a paso hasta que pude distinguir la forma de una persona sentada, la cabeza gacha, como si estuviera inmersa en una profunda tristeza. Pero algo estaba mal, terriblemente mal. La figura no se movía, no respiraba. Era una estatua, una sombra de persona. Y entonces, al iluminarla con la linterna de mi teléfono, el horror me golpeó con una fuerza brutal. No era Marco, era una figura, grotescamente retorcida, hecha de lo que parecían ser algas marinas, conchas y rostros. Rostros de personas, expresiones eternizadas de terror y dolor. Mis ojos buscaron frenéticamente entre ellos, temiendo y deseando al mismo tiempo no encontrar el que más temía ver. Pero él no estaba allí. Un sonido detrás de mí me sacó de mi trance. Me giré para enfrentar lo que venía, pero solo encontré la noche y el vacío. Fue entonces cuando lo sentí.
un aliento frío en mi cuello, seguido de una voz que susurraba con la frialdad del mar profundo. Buscas respuestas, Luis, pero ¿estás preparado para ellas? El miedo me paralizó. Quería correr, gritar, pero mi cuerpo no respondía. ¿Quién eres? ¿Qué le hiciste a Marco? Logré articular con un hilo de voz. Marco descubrió lo que no debía, vio lo que otros ignoran. Y ahora es parte del mar como todos los que ven demasiado. Respondió la voz, ahora rodeándome, como si el viento mismo estuviera hablando. ¿Qué quieres de mí? Pregunté, intentando reunir el coraje que me quedaba. Quiero que lleves un mensaje, Luis. Diles que dejen de buscar. Diles que algunas profundidades están mejor inexploradas. Diles que el mar guarda sus secretos, como Veracruz guarda los suyos. Antes de que pudiera decir algo más, sentí un empujón. Unas manos frías como el hielo me lanzaron hacia el agua oscura. El impacto me quitó el aliento y mientras luchaba por subir a la superficie, algo me jalaba hacia abajo, hacia la oscuridad abisal. Desperté en la playa, el sol naciente calentaba mi piel y secaba mis ropas mojadas. Todo parecía un sueño, una pesadilla vivida en las sombras de la noche. Pero el miedo que sentía era real, tan real como la advertencia que se me había dado. Desde esa noche, dejé de buscar a Marco, dejé el taxi, dejé Veracruz, pero el mar me sigue, en sueños, en susurros, recordándome que hay verdades ocultas en la oscuridad, esperando ser olvidadas. Y aunque trato de olvidar, sé que nunca lo haré completamente. Porque cada vez que cierro los ojos, veo aquellos rostros en el muelle, siento el frío abrazo del agua y escucho la voz susurrando, siempre susurrando.